Putin tiene un nuevo enemigo en el frente ucraniano, pero uno que es demasiado poderoso para que él lo toque. Cuando asumió un gran riesgo con el movimiento de Corea del Norte, un tercer país se unió directamente a la guerra en Ucrania. Pero esta apuesta tuvo un precio muy alto porque destruyó por completo los puentes estratégicos que Rusia había construido en la península de Corea durante los últimos 70 años. Y ahora la guerra de Putin en Ucrania está siendo bloqueada por un solo movimiento desde el Pacífico. Corea del Sur se está uniendo a Ucrania y se prepara para hacer el movimiento que podría terminar la guerra. Según la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur, el 20 de febrero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país está en contacto con Europa y la OTAN para enviar ayuda militar a Ucrania. Este movimiento ha enviado ondas de choque a través del Kremlin porque no se trata solo de transferencia de armas o tecnología. Es un terremoto que sacude fundamentalmente el equilibrio que Rusia ha construido en Asia-Pacífico durante 30 años. Y la declaración de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, el 22 de febrero de 2026, de que nos veremos obligados a usar nuestro derecho a una represalia asimétrica, es la admisión más sincera del pánico que este terremoto ha causado en el Kremlin. Represalia asimétrica. Este es el lenguaje diplomático para la desesperación, porque Putin no tiene el poder para llevar a cabo represalias asimétricas contra Corea del Sur. Carece de la capacidad, y pronto verás la razón de esto en detalle. Pero primero, necesitamos entender cómo Corea del Sur ha encerrado a Rusia. A primera vista, la iniciativa de Putin con Corea del Norte fue un movimiento estratégico para ambas partes. Para mantener a flote a su ejército, que estaba exhausto en el frente ucraniano, Putin tomó municiones y soldados de Corea del Norte y les proporcionó entrenamiento militar intensivo y experiencia. Sin embargo, a cambio de unos pocos millones de obuses de artillería oxidados, se alejó del puente asiático más crítico hacia el frente ucraniano, es decir, en su contra. Todo comenzó con el mecanismo PURL de la OTAN, que se activó en julio de 2025. PURL, o la lista de requisitos prioritarios para Ucrania, es un mecanismo que funciona a la perfección y permite a los países aliados contribuir financieramente a un fondo común, que luego se utiliza para comprar armas estadounidenses críticas y enviarlas directamente a Ucrania. La entrada de Corea del Sur en este panorama es devastadora para Rusia. Esto se debe a que, debido a décadas de estrictas leyes de exportación, la administración de Seúl no podía vender activamente armas letales directamente a zonas de conflicto activo. Esta estricta política de neutralidad siempre había mantenido a Corea del Sur un paso atrás en las crisis globales. Sin embargo, gracias al mecanismo PURL, esta barrera legal se está superando. Incluso si Corea del Sur no envía armas directamente, los cientos de millones de dólares que transferirá se convertirán en misiles Patriot protegiendo los cielos de Ucrania, municiones de alta precisión y redes críticas de defensa aérea. Esto no es una trampa legal, sino un puente legal, y las consecuencias para Rusia son devastadoras. Hay más. La capacidad de tecnología no letal de Corea del Sur no tiene igual en el mundo. Seúl puede enviar a Ucrania sistemas de radar de última generación, dispositivos de guerra electrónica, equipos de comunicaciones avanzados y equipo de protección balística de alto estándar. Un radar o dispositivo de comunicaciones que mantiene a un soldado vivo en batalla es tan crítico como las balas que se disparan. Este apoyo tecnológico aumentará dramáticamente la capacidad del ejército ucraniano para sobrevivir y coordinarse. Así como la contribución similar de Japón fue descrita por la OTAN como un progreso significativo, la entrada de Corea del Sur también tendrá un efecto multiplicador. Abrirá espacio para que otros países de la OTAN concentren sus presupuestos en sistemas letales, como la munición HIMARS y los misiles Patriot. Pero el verdadero problema es que Corea del Sur ya está suministrando indirectamente al frente ucraniano. Con la capacidad de exportación de la industria de defensa superando los 20.000 millones de dólares en 2025, Corea del Sur ya estaba facilitando el flujo de armas a Ucrania a través de Europa. Gracias a los acuerdos masivos con Polonia, los tanques K-2 Black Panther y los obuses K-9 Thunder ya han puesto pie en el continente europeo. Mientras Polonia enviaba sus armas de la era soviética a Ucrania, renovó el inventario de su ejército con sistemas fabricados en Corea del Sur. Esta es una cadena de suministro indirecta pero altamente efectiva, y la participación en PURL institucionaliza y hace permanente esta cadena. Los sistemas de artillería y el suministro de municiones son la columna vertebral de esta guerra. Mientras Rusia agotaba sus enormes reservas heredadas de la Unión Soviética, intentaba mantener su poder de fuego con proyectiles de artillería de baja calidad de Corea del Norte. Una parte significativa de los proyectiles norcoreanos no logró dispararse, detonarse o alcanzar sus objetivos. Pero ahora se enfrentan a un rival industrial que es abundante en cantidad y superior en calidad.
Corea del Sur es uno de los mayores productores mundiales de proyectiles de artillería de 155 milímetros y posee una infraestructura industrial capaz de aumentar exponencialmente la capacidad de producción durante tiempos de guerra. Empresas como Hyundai Rotem, Hanwha Aerospace y Korea Aerospace Industries están en posición de expandir sus líneas de producción tan pronto como reciban órdenes. El inicio directo o indirecto de Seúl de suministrar al ejército ucraniano aumentará exponencialmente el número de proyectiles que caen sobre las unidades de artillería rusas. Se vuelve muy difícil para un ejército ruso que ha perdido su superioridad de poder de fuego lanzar ofensivas a gran escala o mantener las áreas que ha capturado. Una trinchera ucraniana equipada con tecnología surcoreana se convierte en una trampa mortal difícil de superar para los grupos de asalto rusos. Con su alta movilidad y capacidad de ataque preciso, los obuses K-9 son fácilmente capaces de cazar sistemas de artillería de la era soviética torpes. Los tanques Ka-2, con su avanzada armadura compuesta, sistemas de protección activa y mecanismos de control de fuego capaces de disparos a quemarropa mientras están en movimiento, poseen la superioridad tecnológica para derrotar a los tanques de la serie T-90 de Rusia en el campo de batalla. La participación de Corea del Sur en Pearl es solo el comienzo. La verdadera pregunta es cuándo Seúl pasará a transferencias directas de armas letales. Cuando llegue ese día, las balas y soldados que Putin ha adquirido de Corea del Norte serán inútiles porque la capacidad de producción de Corea del Sur es lo suficientemente grande como para eclipsar todo el arsenal de Corea del Norte. Y Putin cruzó la línea roja de Corea del Sur sabiendo esto, uno de los errores estratégicos más costosos de la historia. El precio aún se está pagando. Y este movimiento está socavando la estrategia de guerra prolongada de Putin. El Kremlin esperaba que Occidente se cansara con el tiempo, que los ciclos electorales en los países democráticos redujeran el apoyo a Ucrania. Sin embargo, el hecho de que un actor clave en la economía global como Corea del Sur haya respaldado esta ecuación muestra que el tiempo está en contra de Rusia. A medida que se agotan las reservas de los países de la OTAN, los sistemas nuevos que salen de las líneas de ensamblaje de Seúl están permitiendo que el ejército ucraniano respire. Los planes del Kremlin para una guerra de desgaste están siendo fundamentalmente sacudidos. El impacto psicológico de este desarrollo en los soldados rusos en el terreno no puede subestimarse. Las tropas rusas, motivadas por la propaganda de que el mundo occidental cortaría la ayuda armamentística a Ucrania, ahora ven un arsenal asiático nuevo, intacto y masivo, abriéndose ante ellos. Los fondos que fluyen a través del sistema Pearl significan no solo proyectiles de artillería, sino también sistemas de defensa contra drones, redes avanzadas de radar y equipos de guerra electrónica. Los artilleros rusos que esperan municiones en el frente enfrentan el peligro de ser aplastados bajo un fuego intenso y preciso desde las trincheras opuestas debido a los errores diplomáticos de sus propios líderes. Esta situación está paralizando logísticamente la estrategia de guerra de desgaste del Kremlin. La lenta industria de defensa de Rusia, incapaz de mantenerse al ritmo del consumo de municiones, ahora también tiene que competir con la capacidad de producción global de Corea del Sur. Y las posibilidades de ganar esa competencia son prácticamente nulas. También hay una dimensión civil en lo que está sucediendo. Desde que comenzó la guerra, los ciudadanos rusos han constituido el grupo más grande de personas que huyen a Corea del Sur para escapar de la movilización, el colapso económico y el régimen represivo en los últimos 3 años. Esta ola de migración es una prueba silenciosa pero devastadora de que el régimen ha perdido el control sobre su propia gente y que el país se está desangrando por la fuga de cerebros. Este éxodo silencioso, desapercibido en las calles de Moscú, pero que resuena en zonas industriales y centros tecnológicos, deja al descubierto la fragilidad del frente interno. A medida que las mentes más brillantes de Rusia abandonan el país, Putin continúa creando nuevos enemigos. ¿Por qué Rusia no puede tomar represalias contra Corea del Sur? Ahora veamos por qué las amenazas de Zaharova son vacías. Examinemos una por una las cartas que Rusia podría jugar contra Corea del Sur y veamos cómo cada una de ellas se vuelve en su contra. La primera fuente de impotencia radica en una profunda dependencia asimétrica oculta dentro de la infraestructura industrial de Rusia y en gran medida invisible desde el exterior. La incapacidad del Kremlin para tomar represalias severas contra Corea del Sur no es una cuestión de cortesía diplomática, sino el resultado directo de la esclavitud económica y tecnológica. Veamos las líneas de producción de la industria de defensa rusa. Para producir un tanque moderno, un misil guiado o un vehículo aéreo no tripulado, se necesitan máquinas de mecanizado de alta precisión. Estas máquinas se llaman tornos CNC, control numérico computarizado. Antes de la guerra, Rusia importaba entre el 70 y el 90% de estas máquinas críticas utilizadas en la producción militar.
A pesar de las sanciones, se sabe que estas máquinas, que son indispensables para la producción de las armas modernas de Rusia, de alguna manera llegaron a las fábricas rusas desde Asia, particularmente desde Corea del Sur. Si el gobierno de Corea del Sur decide enviar armas a Ucrania y luego cierra de manera decidida estas redes de mercado gris que eluden las sanciones, la capacidad de Rusia para producir sus propias armas quedará prácticamente paralizada. Los motores de los tanques ya no podrían ser mecanizados con precisión y los cuerpos aerodinámicos de los misiles ya no podrían ser producidos. Esta situación significaría, en el sentido más estricto de la palabra, una estrangulación para la máquina de guerra rusa. El problema no se limita a la maquinaria pesada. Cuando miramos dentro de los drones de reconocimiento Orlan 10, los UAV Shahid de fabricación iraní y otros sistemas de guerra electrónica que Rusia utiliza extensamente en el campo, encontramos acopladores híbridos y módulos de comunicación producidos por empresas surcoreanas como RN2 Technologies. Corea del Sur es un actor importante en la cadena de suministro global de chips y semiconductores. La implementación completa del embargo tecnológico por parte de Seúl dejaría efectivamente ciegos y sordos los ojos y oídos electrónicos del ejército ruso. La grave vulnerabilidad de Rusia a esta asimetría tecnológica tiene el potencial de causar consecuencias devastadoras en las líneas del frente. ¿Amenaza militar? Hay 28.500 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur. THAAD, uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo, ha sido desplegado allí. Con más de 500.000 efectivos activos y 3.1 millón de fuerzas de reserva, Corea del Sur ocupa el quinto lugar en el mundo en el ranking de poderío militar global. Que Rusia represente una amenaza militar para Corea del Sur significaría una guerra directa con Estados Unidos y la OTAN. Putin, perdiendo 1.000 soldados al día en Ucrania, no está en posición de arriesgarse a esto. La flota del Pacífico de Rusia ya está descuidada e inadecuada. La guerra en Ucrania ha agotado aún más estos recursos. ¿Armar más a Corea del Norte? Putin ya lo está haciendo. En febrero de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, describió la posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte como una garantía fundamental de prosperidad en el mundo moderno. Módulos de propulsión de submarinos, sistemas de defensa aérea y equipos de guerra electrónica han sido transferidos a Corea del Norte. Pero aquí está la ironía. Cuanto más Rusia arma a Corea del Norte, más motivada se siente Corea del Sur para apoyar a Ucrania. La carta de Corea del Norte no está frenando a Corea del Sur, sino acelerándola. Es un círculo vicioso, y Putin creó este ciclo con sus propias manos. ¿Presión diplomática? Rusia ya ha declarado a Corea del Sur como un país hostil. Las relaciones están en su punto más bajo. Moscú amenaza con cerrar la puerta al diálogo constructivo en la península de Corea. ¿Pero qué diálogo? Rusia vetó el panel de sanciones de la ONU sobre Corea del Norte. Rusia apoya abiertamente el armamento nuclear de Corea del Norte. Además, consideremos las exportaciones de energía de Rusia, que la mantienen a flote. Los proyectos de gas natural licuado, GNL, de Rusia en el Ártico son una fuente vital de divisas para su economía de guerra. Sin embargo, transportar este gas a través de traicioneros hielos hacia los mercados asiáticos requiere enormes barcos de GNL de una clase especial de rompehielos, y los astilleros líderes mundiales capaces de construir estos buques de tecnología avanzada están ubicados en Corea del Sur. Si Rusia adopta una postura agresiva contra Corea del Sur o toma represalias entregando a Corea del Norte secretos militares avanzados como la tecnología de submarinos nucleares, Seúl suspenderá inmediatamente el mantenimiento, las actualizaciones de software, el suministro de piezas y los nuevos pedidos pendientes para estos barcos. En tal escenario, las exportaciones de energía polar de Rusia sufrirían un gran golpe y sus ingresos económicos serían aplastados. Las cartas que tiene Putin no son más que faroles peligrosos. La implicación de que si das armas a Ucrania, equiparemos a Corea del Norte con las armas más modernas, no es una estrategia fácilmente implementable sobre el terreno. Porque en el momento en que Rusia transfiere tecnología a Corea del Norte a nivel estratégico, obliga a Corea del Sur a usar todas las armas económicas, tecnológicas y militares a su disposición para proteger directamente su propia seguridad existencial. En este escenario de escalada, las fábricas de Rusia cerrarían, su cadena de suministro tecnológico colapsaría y sus barcos se pudrirían en los puertos. Los generales rusos y las élites industriales son conscientes de esta dolorosa realidad. Los responsables de decisiones militares e industriales dentro de Rusia están enfrentando una crisis masiva debido a la apuesta imprudente del Kremlin. El costo oculto de la guerra ahora está aplastando la propia infraestructura industrial de Rusia, y esta espiral de dependencia ha acorralado a Putin. Este evento no es una mera crisis de cadena de suministro o un intercambio de notas diplomáticas.
Es la eliminación en segundos de 30 años de enorme esfuerzo geopolítico, una estrategia asiática meticulosamente elaborada. Arrojó 30 años de estrategia asiática a la basura en segundos. Tras el colapso de la Unión Soviética, surgió una verdadera edad de oro con Corea del Sur, con viajes sin visa y miles de millones de dólares en inversiones fluyendo hacia los sectores de energía, automotriz y tecnología. Mientras gigantes como Hyundai, Samsung y LG dominaban el mercado ruso, Moscú satisfacía consistentemente sus necesidades tecnológicas en Asia a través de Seúl. Ahora, si incluso la más mínima parte de la amenaza de represalia de Zakharova se lleva a cabo, es probable que nada de esto permanezca. Y hoy, lo que está empujando a Corea del Sur a una alianza más estrecha, orgánica e irreversible con los Estados Unidos y la OTAN que nunca antes es la miopía estratégica creada por el propio Kremlin. Esta miopía estratégica también está creando un efecto dominó más amplio. El cambio radical de Japón en su política de defensa, el aumento del presupuesto militar de Australia, la alta tensión en torno a Taiwán, los países democráticos en la región Asia-Pacífico se están uniendo en torno a una percepción común de amenaza. Las políticas agresivas del eje Rusia-China están dando lugar a una integración Asia-OTAN sin precedentes. Una nueva y masiva arquitectura de seguridad está tomando forma entre Europa y Asia, rodeando a Rusia y China. El Kremlin puede haber ganado unas pocas semanas en el terreno con los 10.000 soldados no entrenados y desarmados que Corea del Norte envió al frente. Sin embargo, a cambio de esta ventaja táctica momentánea, ha convertido a una de las potencias de la industria de defensa más grandes y de producción más rápida del mundo en un enemigo permanente, institucional y enfadado. Incluso Pekín está incómoda con este escenario. El giro de Corea del Norte hacia Rusia debilita la influencia de China en la región y proporciona un pretexto para que Estados Unidos amplíe su presencia militar en Asia Oriental. La dirigencia china mantiene su silencio por ahora. Esto se debe a que, aunque desea equilibrar la presencia de la OTAN en Asia, también le preocupa seriamente que un eje incontrolado entre Corea del Norte y Rusia pueda romper la delicada estabilidad en la región. Para Pekín, que necesita vitalmente rutas comerciales seguras, un punto de crisis listo para estallar en su frontera representa un gran obstáculo para sus objetivos económicos. El efecto dominó no termina ahí. Irán, que suministra drones suicidas y misiles balísticos a Moscú, se está dando cuenta de que el equilibrio se está inclinando en su contra a medida que potencias industriales masivas como Corea del Sur se unen activamente al bando opuesto. La sincronización de los gigantes tecnológicos de Asia con los mecanismos de la OTAN acelerará la ruptura de las cadenas de suministro ilegales y hará que el anillo de sanciones sea inquebrantable. La apuesta de Rusia por Corea del Norte está reduciendo no solo el equilibrio en la península coreana, sino también el espacio de maniobra de todo el eje autoritario. El problema de Putin con Corea del Sur en realidad resume toda su guerra en Ucrania. Aceptar la destrucción a largo plazo por ganancias a corto plazo, retroceder 10 pasos estratégicamente para avanzar un paso en el frente, perder 10 aliados para ganar uno. Vimos lo mismo cuando Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN. Vimos lo mismo cuando el gasto en defensa europea se disparó, y ahora lo vemos de nuevo con Corea del Sur abriendo sus brazos a Ucrania. Cada movimiento que hace Putin acelera lo que quiere detener. Cada amenaza fortalece al frente opositor. Rusia no tiene influencia sobre Corea del Sur, y Corea del Sur lo sabe. La verdadera pregunta ahora es cuándo Seúl pasará a transferencias directas de armas letales. Cuando llegue ese día, las balas y soldados que Putin obtenga de Corea del Norte serán inútiles, porque la capacidad de producción de Corea del Sur es lo suficientemente grande como para eclipsar todo el arsenal de Corea del Norte. Putin cruzó la línea roja de Corea del Sur sabiendo esto. Uno de los errores estratégicos más costosos de la historia. El precio aún se está pagando y se seguirá pagando. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos y análisis en profundidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Quédate con PPR Global en la búsqueda de la verdad. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.